momento ya para ir con el resumen macro del día con Javier del Valle. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Vamos. Bueno, pues vamos a empezar por Japón, porque habíamos tenido datos macroeconómicos ahí, ese dato de inflación mensual. Sale en el 3,2%, sale ligeramente superior a lo que se esperaba por parte de los analistas, y la subyacente, la medida que excluye, esa medida core, que excluye las categorías volátiles como son comida y energía, pues sale en el 3,1%. Sigue sin reducirse, se mantiene como el mes pasado la subyacente. Bueno, vuelve a superar estas previsiones, mientras que el Banco de Japón también se prepara para la próxima reunión la semana que viene, esa reunión donde se decidirán dónde se mantienen los tipos de interés, que es la primera reunión del nuevo gobernador Ueda, después de reemplazar a Kuroda, y se especula sobre que podría empezar a haber cambios en la política monetaria de Japón. Recordemos que Japón ha tenido durante muchos años un problema grande de deflación. Ahora están saliendo de ese problema porque están de cara a la inflación ya, tienen un aumento de precios del 3,2% este mes, y mientras tanto el Banco de Japón sigue todavía aplicando esa política expansiva, donde no solo tienen los tipos artificialmente bajos, sino que también hay un control de la curva. En la parte de la parte larga de la curva tienen un control, por ejemplo en el 10 años, en el bono japonés del 10 años, que no permiten que el interés suba del 0,5%. A la mínima que el interés intenta romper el 0,5%, llega el Banco de Japón y compra bonos. Tanto es así que el banco ya tiene casi el 70% o más de las posesiones de bonos, de la totalidad de los bonos japoneses que existen. Bueno, pues hay mucha especulación y de hecho hay mucha apuesta en corto en el mercado de bonos japonés, esperando que ese interés acabe cruzando la barrera, esperando que realmente el Banco de Japón tarde o temprano tenga que cambiar su política de tipos de interés. Ya el año pasado veíamos un cambio importante por el gobernador Kuroda, donde cambiaba ese control de la curva de 0,25, lo tenían que ampliar a 0,50, tenían que dejar más margen para que el interés pudiese moverse, porque se daban cuenta que en 0,25 todo el rato el interés estaba presionando ese tope y todo el rato tenían que salir a comprar bonos para hacer que se redujese. Bueno, pues se amplió hasta 0,5 y ahora se espera que pueda haber incluso más cambios todavía en ese control de la curva de tipos, elevarlo todavía más y permitir que todavía haya más margen de movimiento en los intereses, o incluso empezar a elevar los tipos de interés de referencia también en Japón. VS Global Wealth Management, de hecho, se ha vuelto optimista sobre el yen japonés, Fernando. Está apostando a que el Banco Central ajustará la postura de política monetaria ultralaxa en los próximos meses y que empezará a haber ciertos cambios en esa política debido a la inflación. Empezarán poco a poco a salir de esa política tan expansiva, tan laxa. Bueno, aquí hay muchas apuestas ahora mismo en los mercados de bonos japonés, también en el yen, porque puede ser un movimiento muy importante de cara a los próximos meses lo que ocurra con la política monetaria del nuevo gobernador Kazuo Ueda, que de hecho ya hace unas semanas decía: no vamos a cambiar la política de tipos, vamos a mantenerla igual, vamos a mantener el control de la curva en el 0,5% y vamos a seguir con los tipos en los niveles en los que los tenemos. No vamos a hacer un cambio todavía no es el momento. Veremos si cambia de opinión la próxima semana tras este nuevo dato de inflación y tras estos pronósticos que están teniendo los grandes bancos sobre que podría incluso haber cambios y favorecer al yen. Esto es muy importante porque si empieza a haber cambios en la política monetaria japonesa, todos los japoneses que durante años han tenido su dinero fuera, porque Japón no pagaba nada, no daba rendimiento, el mercado de renta variable estuvo parado, el mercado de renta fija no pagaba un interés interesante, todos estos japoneses han derivado sus inversiones fuera de Japón, por lo que se concentran en otros países. Ahora bien, si Japón empieza a pagar intereses y a dar rendimientos más altos, todos esos japoneses van a empezar a repatriar el dinero, sobre todo por el coste de cubrir divisa, van a empezar a repatriar el dinero a su propio país y empezar a invertir ahí. Y eso puede hacer un cambio completo, ya de hecho lo estábamos viendo en los fondos grandes de pensiones en Japón, cómo están vendiendo bonos a nivel bastante importante, y eso puede generar un cambio completo en el modelo de renta fija que conocemos hasta ahora, en la deuda mundial que hay hasta ahora mismo. Bueno, si miramos hacia Europa, en Japón, por cerrar, el Topix no se ha movido mucho, menos 0,23, Nikkei 225, menos 0,33. Si miramos hacia China, ya el otro día comentábamos muy buenos datos económicos, lo ha hecho muy bien China con los datos, empieza a haber mejores ventas de crecimiento minoristas, empieza a haber consumo, empezamos a ver un PIB que sale por encima de lo estimado, vale, pero las bolsas se han vendido hoy. FTSE China menos 1,28, Shanghái menos 1,95, Hang menos 1,57. Posiblemente los grandes gestores sabían que iba a haber buenos datos y han aprovechado justo la noticia para empezar a vender y a coger un poco de ganancias. Veremos cómo va consolidando también los índices chinos. En Europa, el gobernador del Banco de Italia, Ignacio Visco,
del BCE dice que ve el riesgo de hacer muy poco en las tasas, pero también el riesgo de hacer demasiado. Básicamente ve el riesgo en todos lados. Por un lado, si nos quedamos cortos es un riesgo porque potencialmente luego tendremos que hacer más, dice, y eso es arriesgado para la economía, pero si hacemos demasiado puede haber otro shock como pasó con los bancos, y eso puede desencadenar una posible crisis financiera. Bueno, tampoco es nada que el mercado ya no sepa, esto dice Ignacio Visco del BCE. Dice también que se debe prestar atención a los riesgos de contagio y la desaceleración del crédito. Por ahora el Eurostoxx bastante tranquilo, pero empieza a hacer un tono negativo, 0,17%, eso sí, de caída, pero tampoco está cayendo exageradamente, se mantiene cerca de máximos la mayoría de índices europeos. Si miramos hacia Estados Unidos ya, Mester ayer a última hora dijo que no cree en el hard landing, que no cree que la economía estadounidense vaya a entrar en esa recesión tan pronunciada como se espera, pero eso sí, dice que la economía se encuentra a un pequeño shock de entrar en recesión. Entonces, no estamos en hard landing, no va a haber hard landing según Loretta Mester, pero estamos a un paso, a un pequeño shock, a algo que salga mal de que la economía pudiese potencialmente entrar en recesión, dice, debido al bajo crecimiento que hay ahora mismo. También Lisa Cook hablará hoy sobre las importantes cuestiones sobre la actividad económica. El crecimiento interanual de la oferta monetaria, la M2, la conocida M2, se ha presentado el mes de febrero ya y cae a un mínimo de 50 años, Fernando. Se dice pronto. Se sitúa en menos 6,6% de cambio interanual. En ningún momento durante al menos 60 años la oferta monetaria ha caído más del 5,6%, para que tengan una referencia. Wall Street también ayer caía después de los informes trimestrales de Tesla y AT&T, caían ambas más o menos un 10%. Si miramos el S&P 500 está en negativo, pero muy poco, menos 0,18, más o menos como está Europa, tranquila, pero en negativo. El VIX empieza a rebotar también, vio el mínimo en los 16 puntos, era el mínimo que no se veía desde enero de 2022, ya empieza a rebotar, está en los 17,17 puntos, veremos si hoy hay continuación de rebote en el VIX, pero ya ayer tocó un mínimo que no veíamos desde enero de 2022. Aquí hay que preguntarse, ¿ha cambiado el régimen de volatilidad y vamos a empezar a entrar en volatilidades de 15-16 puntos? ¿O realmente seguimos en el mismo régimen de incertidumbre y por lo tanto el VIX ya está en zonas bajas y pronto debería empezar a rebotar? Ahí ya cada uno, pues, por supuesto, tener una opinión distinta. Datos económicos que empiezan a preocupar también ayer, se acumularon muchos. Por el lado macroeconómico, el PMI de la Reserva de Filadelfia llega a niveles de contracción similares a otras recesiones. Nunca el PMI de Filadelfia ha estado tan contraído y no ha habido recesión. Siempre ha habido recesión cuando el PMI de Filadelfia está en esos niveles. El indicador ley vuelve a caer, se esperaba un menos 0,6%, indicador adelantado de la economía de 7 a 12 meses por delante, cae en menos 1,2%, el doble de lo que se esperaba. Y el empleo, las peticiones iniciales de desempleo siguen incrementando, Fernando. Muchísimas gracias, Javier. Semana de lo más interesante, pero la próxima lo será todavía más porque será la última antes de las siguientes reuniones de la Reserva Federal. 2-3 de mayo, 4 de mayo, reunión del Banco Central Europeo, pero es que la próxima semana se nos junta además un auténtico aluvión de resultados empresariales. Aquí en España presentarán Santander, BBVA, Banco Sabadell, Iberdrola, entre otras. Seguro que me dejo muchas en el tintero y mucha atención sobre todo también con las cifras que publiquen grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y se me está olvidando cuál es la otra que presenta, que bueno, que tampoco pasa de... Alphabet, sí, pues es Alphabet, Google. Muchísimas gracias, compañeros. Por mi parte nada más. Que sean libres y felices. Buen fin de semana. Adiós.